De nuevo, en esta segunda parte de la disertación que estoy realizando de los delitos contra menores descritos en la LOMNA en Venezuela. Disertación esta dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Penal 2, Derecho Penal Especial, y al público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y ya hemos, en la parte anterior, hemos reflexionado sobre algunos de los ilícitos descritos en la LOMNA, clases estas que estoy transmitiendo en mayo de 2022, clases estas que pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Entonces, en la primera parte ya hemos hablado de la reflexión sobre el tema del interés superior del niño, de la interpretación, la capacidad del niño para ser testigo en proceso penal en la cual se esté reconociendo su condición de víctima. Los criterios de la Sala Constitucional en cuanto a la declaración de los menores, tratando de que se realice por vía de prueba anticipada, conforme a sentencia de julio de 2013, la problemática probatoria de la declaración del menor, conforme al artículo 214 del COP, y habíamos abordado el delito de tortura, el delito de trato cruel o maltrato, el delito de trabajo forzoso, el delito de admisión o lucro por trabajo contraindicado y el delito de admisión o lucro por trabajo de niños y niñas hasta de 8 años, descrito en el artículo 257 de la LOM. Ahora nos corresponde el abordaje de un cúmulo de ilícitos en los cuales toca el tema de la aflicción de contenido sexual en contra de menores. Pero reitero la aclaratoria que hice en la sesión anterior, que es coligada con esta, que no voy a tratar fundamentalmente el delito de abuso sexual con o sin penetración de menores, porque ya el tema lo abordé en otra clase realizada hace una semana y que se encuentra en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, que en aras del tiempo, de tratar de economizar, de ganarle tiempo pues a esta disertación, solamente me voy a ocupar de delitos distintos a los descritos en ese abuso sexual descrito en los artículos 259 y siguientes de la LOMNA, ley de carácter compleja, sobre la cual ya nos referimos en la clase anterior. Pero bueno, tangencialmente vamos a abordar el delito de explotación sexual de menores descrito en el artículo 258. Quien fomente, dirija o se lucra de la actividad sexual de un niño, niña o adolescente conlleva una pena de 5 a 8 años. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí no se cualifica el tipo de actividad. Una actividad de contenido sexual en donde aborde el tema de la sexualidad. No se especifica si es con consentimiento o no. Aquí realmente lo que se está abordando es el tema de la llamada explotación de niño, niña y adolescente. Fíjense que no se hace ningún tipo de aclaratoria sobre si el consentimiento del adolescente a la actividad conlleva la ausencia de responsabilidad, una especie de avenimiento entre víctima y victimario. Se objetiviza la responsabilidad en el entendimiento que el dolo de quien está realizando la conducta está en el conocimiento de que se está explotando, es decir, de una forma constante a un menor en una actividad que deba tener un contenido sexual. Entonces, por ejemplo, la pornografía, por ejemplo, y esa pornografía estaría vinculada también a la posibilidad de un concurso real o material, y aquí sí, concurso real o material con respecto al abuso sexual, puesto que, por ejemplo, si se difundiera en el video el abuso sexual con un menor de 13 años de edad,
evidentemente que el consentimiento es francamente irrelevante y no queda la conducta solamente en la satisfacción del placer concupiscente o lascivo de quien lo está realizando, sino el difundir esa conducta a los efectos de lograr una explotación, de un lucro por una actividad de contenido sexual. Fíjense que es irrelevante si quien está aceptando la pornografía, el mostrar relaciones sexuales con consentimiento, sea por parte de un adolescente. No lo establece. Muy brevemente, muy rápidamente, una vez tuve un caso, ¿verdad?, como juez, en donde en un sitio en donde se daban actividades es decir, ¿cómo se llama? No de disfraces, sino de dobles de famosos artistas, ¿verdad? Dobles de famosos artistas. Había hombres mayores de edad que realizaban el transvestismo, es decir, que se disfrazaban de mujer. Entonces recuerdo que en el testimonio, ahí en las actas, se decía, bueno, había una que le decían alias la Lila Morillo, alias la Rocío Durca, alias Isabel Pantoja, es decir, hombres que realizaban el transvestismo, y lo cual pudiera estar perfectamente aceptable por cualquiera que vaya a esos sitios y disfrute pues de una actividad artística. Eso desde el comienzo de los tiempos, el transvestismo ha sido aceptado, inclusive es una de las variedades ahorita de la diversidad sexual. El tema es que encontraron en el allanamiento que realizó el órgano policial en ese sitio a menores, es decir, tendrían 17, 16 años de edad, 15 años de edad. Ellos no estaban de forma alguna desfilando, ni cantando, ni mostrándose públicamente, sino que eran los asistentes de las personas que realizaban el transvestismo artístico, pues allí para hacer de doble. Perdónenme el chiste, pero qué sé yo, si una persona es gorda, ¿verdad? Un caballero es gordo y quiere hacer el transvestismo de un artista y se quiere poner un corsé, una faja. Entonces, de verdad, eso era lo que hacían los adolescentes, apretar atrás, ¿verdad?, la faja, apretar atrás el corsé para poderse colocar el vestuario, ayudantes de vestuario, pues, era lo que hacían. Inclusive yo recuerdo en el caso en el que hasta los propios padres o madres aceptaban que los hijos laboraran en ese sitio. Es decir, no había ni trato cruel, no estaba nadie expuesto a una actividad sexual porque no lo realizaban, ni había una explotación porque, bueno, realmente pocos días a la semana. Total que en esa definición, ¿verdad?, el caso conllevó, ¿verdad?, a una ausencia de responsabilidad bajo la conducta de abusos, de explotación sexual, porque realmente no se logró probar esta circunstancia. Bueno, con respecto a la sexualidad o a la ilícita sexualidad versus menores, hay muchas consideraciones doctrinarias. Virginia Berlina Blue, en su Abuso sexual infantil, en Violencia familiar y abuso sexual. El abuso sexual infantil puede ser definido como el contacto genital entre un menor de edad y un adulto que lo manipula, engaña o fuerza a tener comportamientos sexuales. Los tipos de contacto genital incluyen penetración, intento de penetración, estimulación del área vaginal o rectal del niño por el pene, un dedo, la lengua. Le quise traer esta referencia doctrinaria porque, bueno, no la había colocado cuando habíamos abordado el abuso sexual contra menor, y esto es importante. Entonces, bueno, ya esta lámina forma parte de ese muy criticable y realmente sancionable delito de abuso sexual a niños y niñas descrito en el 259, que incluye la diferenciación entre si es con penetración o si es con penetración, que la verdad los invito a que entren a mi disertación, el delito de abuso sexual, para que allí puedan ver todo lo que
asumimos en ese entonces. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a otro ilícito. El ilícito de suministro de fuegos artificiales descritos en el artículo 262 de la LOMNA. Quien venda, suministre o entregue a un adolescente fuegos artificiales conlleva una prisión de 3 meses a 1 año. Si la venta, suministro o entrega se hace a un niño o una niña, la prisión será de 6 meses a 2 años. Entonces, obviamente, yo creo que el supuesto de hecho basta por sí solo. Y por lo tanto, en el supuesto se verifica como delito doloso el conocimiento que hace quien venda la sustancia de fuego artificial de que se es un adolescente, y por lo menos la exigencia, el dominio del riesgo en la demostración de identidad de quien es adolescente o niño en la venta del fuego artificial, lo cual conlleva un delito. Hay una especie de modalidad agravada de este delito del 262. En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre del establecimiento hasta por 10 días, con lo cual se extiende en el ámbito de lo que se denomina la responsabilidad penal de la persona jurídica. El artículo 263 establece el delito de suministro de sustancias nocivas a menor. Quien venda, suministre o entregue indebidamente a un niño, niña o adolescente productos cuyo componente puedan causar dependencia física o psíquica, conlleva una pena de 6 meses a 2 años si el hecho no constituye un delito más grave. Claro, si el hecho no constituye un delito más grave, lo que quiere decir es que no se podrá asumir una sanción en concurso real o material si lo que se ha conllevado es un delito de mayor significación. ¿Cuáles son los delitos de mayor significación? Bueno, entre otros, uno contenido en la propia ley, que es el abuso sexual agravado con o sin penetración por el uso de sustancias que conduzcan a la realización de la práctica sexual y que niegue, que reste libertad en el ámbito, por ejemplo, del adolescente. La utilización de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, por ejemplo, a los efectos de realizar el secuestro, lo cual se encuentra presente en la ley contra el secuestro y la extorsión. De igual forma, el delito de comercio o tráfico de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas o estupefacientes a menores como circunstancia agravante que se encuentra descrito en la Ley Orgánica de Drogas a partir de lo que establece el artículo 149 y siguiente. Aquí no habría una especie de concurso real, sino bajo la fórmula del concurso ideal que maneja el artículo 98 del Código Penal, se sancionaría exclusivamente por el delito de mayor significación. Si el delito es culposo, la pena se rebajará a la mitad. Entonces, así como no existe delito culposo en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, aquí la LOMNA, dentro de los delitos de protección de menores, sí establece una modalidad culposa. Es decir, quien negligente, imperita o imprudentemente venda, suministre o entregue a un niño o adolescente productos cuyo componente puedan causar dependencia física y psíquica. Fíjese que no exige un resultado. Es un delito de mera actividad. Pueda causar en un sentido global y por lo tanto para sancionar tendríamos que auxiliarnos del examen psiquiátrico, toxicológico, médico forense que revele la aptitud que tiene la sustancia de causar la dependencia. Es un delito culposo. Fíjense la manera como utiliza el legislador. La palabra culposo, casi que de forma individual, por primera vez, se incorpora la palabra culposo, porque la palabra culposo forma parte de la doctrina, abordando lo que se denomina la división de la culpabilidad, una división dolosa
de dicha culpabilidad y una división culposa. Porque la palabra, por ejemplo, homicidio culposo en el 409 del Código Penal o la palabra lesiones culposas en el artículo 420 no se nomina como tal. Se habla por vía de negligencia, impericia o imprudencia. Por lo tanto, aquí estaríamos abordando lo que la doctrina considera como una culpabilidad culposa en el ámbito de hacerlo por negligencia, de hacerlo por imprudencia, ¿ok? En el caso de la imprudencia, la llamada culpa haciendo; en el caso de la negligencia, la llamada culpa in omitendo, o viceversa, en la llamada impericia, si se realiza en su condición profesional de la gente, o en la desatención normativa. Entonces, lo que la doctrina denomina culpabilidad culposa. En estos casos, según la gravedad de la infracción, se podrá imponer igualmente el cierre del establecimiento por tiempo determinado. Fíjense que se habla en estos casos, es decir, la hipótesis es plural, bien sea que el suministro haya sido realizado en una culpabilidad dolosa o en una culpabilidad culposa. Uso de niños, niñas o adolescentes para delinquir. Artículo 264. Quien comete un delito en concurrencia con un niño, niña y adolescente conllevará una prisión de 1 a 3 años. Habla de concurrencia. La concurrencia en la teoría del delito nos hace hablar del llamado concurso de personas en el delito. No la llamada concurso de delitos, sino concurso de personas en el delito. Quienes intervienen en un delito. En un delito intervienen autores o coautores que son denominados perpetradores, o intervienen partícipes. Dentro de los partícipes hay una distinción doctrinaria entre cómplices, no necesarios y necesarios, cooperadores inmediatos, pero también tendremos los determinadores e instigadores. Como se dan cuenta, el abanico es bastante amplio. Aquí la norma no establece disquisiciones, sino que habla de concurrencia. Obviamente que mal pudiéramos entender que un niño o una niña pudiera determinar a un adulto o a un adulto, pues, o a otro adolescente a cometer un delito. Es decir, un menor de 12 años de edad. Pero pudiera darse el caso en la cual el niño o la niña esté apuntando, esté coaccionando con un arma un menor de 12 años de edad a que alguien cometa un delito. Aquí evidentemente estaríamos hablando de la circunstancia del llamado hombre de atrás. Es decir, quien estaría cometiendo el delito obviamente sería el autor material, siendo que el autor mediato, en este caso, sería quien está constriñendo a otro. Obviamente que el menor de 12 años de edad no es responsable penalmente y por lo tanto yo sí efectivamente cometí ese delito materialmente, inclusive el peor de los delitos, maté a alguien porque fui determinado por un niño. Mal se me podría responsabilizar cuando tengo ausencia de acción, es decir, hay una circunstancia que me releva mi conciencia, mi voluntad, siendo apuntado por otro. Ahora bien, pudiera ser que un adolescente, y aquí en este caso estaríamos hablando de quien es mayor de 14 años de edad, porque en la última reforma de la LOMNA, la reforma, o por lo menos en la reforma 2015, se hizo inimputable de sanción penal a los menores de 14 años siendo adolescentes, entre 12 y 14 años de edad, haya determinado o instigado a otro a que cometa un delito. Si es mayor de 14 años de edad, pues perfectamente sería responsable bajo el acápite del autor mediato. Ahora, si el autor material, siendo un adulto u otro adolescente, sabe del carácter antijurídico,
Es decir, hay una comunicabilidad de dolo, hay una comunicabilidad de culpabilidad. De igual forma, lo hace responsable en la comisión del delito. ¿Y qué haría responsable al adolescente? Bueno, hasta la máxima pena que establezca la LOMNA como responsable penalmente. Dicho en otras palabras, cuando se habla aquí en el supuesto de concurrencia con niños, niñas y adolescentes, es que no hay avenimiento, no hay comunicabilidad de la circunstancia, no hay provecho del delito a favor de el niño, niña y adolescente, sino que más bien son víctimas en la realización del delito. Recordemos que esta hipótesis tampoco es que está muy apartada de lo que hemos visto en otras oportunidades. Por ejemplo, hemos visto cómo se agrava el secuestro, cómo se agrava el robo de vehículo automotor, siendo la víctima un menor. Por lo tanto, allí no se podría aplicar en concurso real o material este delito descrito en el artículo en el artículo 264 de la LOMNA, porque la propia agravante del delito, bien sea el secuestro, bien sea el robo de vehículo automotor o cualquier otro en donde se establezca como víctima a un menor, ya está de una vez asumiendo la propia tipificación de la calificación de la víctima. El 265, inclusión de niños, niñas y adolescentes en grupos criminales. Quien fomente, dirija, participe o se lucre de asociaciones constituidas para cometer delitos de las que formen parte un niño, niña o adolescente, o quien los reclute con ese fin. Entonces, aquí me pasa por la mente fundamentalmente la utilización del menor en la práctica del sicariato. Recordemos que el sicariato se configura como un delito autónomo en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. Entonces, es un delito autónomo. Por cierto, ese delito autónomo también conlleva agravantes a partir de la propia ley cuando la víctima sea menores de edad. Ahora bien, alguien podría decir, lo que pasa es que ya se ha venido el adolescente, 14, 15, 16 años, 17, los que son responsables penalmente por la LOMNA, en aceptar la realización de actividades criminales. Aquí la probanza de la responsabilidad va a asumirse en la iniciativa de fomentar, dirigir, participar o lucrar de la asociación. Es decir, si la iniciativa no ha sido producto del propio adolescente, sino producto por parte de un adulto, él lo haría responsable con una prisión de 2 a 6 años. Dice como circunstancia agravante el propio 265, si él o la culpable ejercer autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia sobre el niño, niña y adolescentes, pues se incrementa la pena de 4 a 8 años. El mismo comentario que le hice con anterioridad en cuanto a que no solamente alude a las formales formas de protección, de cuidado descritos en la LOMNA, sino quien haya asumido, por ejemplo, un cuidado eventual, un cuidado coyuntural de ese menor y que haya fomentado o dirigida la constitución de grupos criminales. Mal se podría confundir con el delito de reclutamiento para actividades políticas que se encuentre presente en la ley contra el secuestro y la extorsión para formar parte de grupos de subversión, puesto que aquí, aunque la subversión pudiera ser un delito o es definitivamente un delito, conforme lo establece el título primero del libro segundo del Código Penal, delitos contra la integridad de la forma republicana. Aquí digamos, se percibe, se olfatea que realmente hay un propósito de delincuencia común en la realización de la actividad descrita en el artículo 265. Pero en todo caso, se abordaría
este artículo si el reclutado fuera un adolescente o un niño, y sería el descrito en la ley contra el secuestro y la extorsión si el reclutado fuera un adulto. Los ejemplos, por ejemplo, valga la cacofonía, el ejemplo del Khmer Rouge, ¿se acordarán ustedes? Allá en los años 70 y 80 en Camboya, era un ejemplo bien preclaro de niños y adolescentes utilizados en actividades armadas, por no abordar el ámbito de las bandas de adolescentes en países tercermundistas, entre los cuales estaría Venezuela. Tráfico de niños, niñas y adolescentes, artículo 266. Quien promueva, facilite o ejecute actos destinados a la entrada o salida del país de un niño, niña o adolescente, sin observancia de las formalidades legales con el propósito de obtener un beneficio ilícito o lucro indebido para sí o para un tercero. Prisión de 10 a 15 años. Nótese que se habla de beneficio ilícito o lucro indebido. Y aquí, por lo tanto, el tema del tráfico de niños y adolescentes estaría vinculado, por ejemplo, a el hacerse lucro con adopciones extranjeras de niños o de adolescentes venezolanos, o ese tráfico en una relación, por ejemplo, de prostitución forzada. Aquí habría que analizarse bien la circunstancia, porque yo creo que no hay posibilidad de un concurso real, sino que el delito de mayor significación, atendiendo al propósito ulterior, estaría ubicable en la responsabilidad penal, en la llamada prostitución forzada o explotación. En todo caso, cuando se habla de tráfico, implica la entrada o salida del país, con lo cual podría haber un tráfico externo y un tráfico interno. El tráfico externo en el ámbito de una víctima que ya no se encontraría en el país, pero que estaría siendo victimizada por quien permitió su salida. Y en la entrada de niños que pudieran ser inclusive de nacionalidad extranjera. El tráfico de niños conforme al 266 del COP. Lucro por entrega de niños, niñas y adolescentes. Artículo 267. Quien prometa o entregue un hijo o hija, pupilo, pupila o a un niño, niña y adolescente bajo su responsabilidad de crianza a un tercero mediante pago o recompensa. El típico ejemplo del regalo del menor. Nótese que acá habla que no se responsabiliza si el pago ha sido efectivo, sino inclusive mediante una recompensa ulterior, ¿ok? Aunque no se efectivice, con prisión de 2 a 6 años. Aquí es interesantísimo que adolescentes en edades tan ulteriores como 16 o 17 años decidan quererse ir a vivir con otro tipo de familiar. Aquí, en todo caso, lo que se debe probar es que haya habido una promesa o un pago en el tema de asumir la crianza por parte de personas distintas a quien asuma la guarda o la custodia por condición de ley. Bueno, hasta la historia nos tiene casos al respecto. Recuerden que la primera audiencia en la cual un juez, entre comillas, digamos de protección, en realidad no lo había como tal, en la Real Audiencia de Caracas, en donde se permitió el dicho de un niño, nada menos y nada más para que su resguardo fuera hecho por otro familiar, fue el niño Simón Bolívar. A su tierna edad, siendo que había quedado huérfano y asumiendo el cuidado su tío Carlos Palacio, el hermano de la mamá de doña Concepción Palacio de Bolívar, el niño Simón Bolívar se negaba a irse a vivir con Palacios y quería ir a vivir, era con su hermana mayor. Imagínense ustedes, María Antonia Bolívar. Al final, el juez
lo escuchó y al final de todo esto, como saben ustedes, ni siquiera Carlos Palacio ni la hermana del Libertador, sino que fue a vivir por decisión judicial allá, por lo menos coyunturalmente, a la casa de don Simón Rodríguez. ¿Okay? Simón Rodríguez, su maestro. Por cierto, esa casa quedaba en la esquina, en la cuadra de la esquina principal, en Caracas. Y ya en esa casa de don Simón Rodríguez, su maestro, en realidad él se llamaba Simón Carreño, ya vivían muchas personas. Rodríguez acompañó al Libertador durante toda su vida, inclusive lo sobrevivió. Al final de sus años, Rodríguez tuvo encuentros amistosos con Manuelita Sáenz. Privación ilegítima de la libertad, artículo 268 de la LOM. Quien prive a un niño, niña o adolescente de su libertad fuera de los casos que expresamente autoriza esta ley, con prisión de 6 meses a 2 años. Fuera de los casos, no solamente de esta ley, sino de otras leyes. Dentro de esta ley nos podríamos encontrar para explotación, para tráfico, para abuso sexual, pero en otras leyes podríamos encontrar el secuestro. Fíjense que se habla de privación ilegítima de su libertad. Así lo denomina. Habla de su libertad. Pero el término libertad es muy amplio. Pudiera estar no solamente la libertad ambulatoria de desplazamiento, la llamada libertad sexual en el ámbito del adolescente cuando se tolera, sino también hasta la libertad de hacer. Es decir, un niño o un adolescente que fuere extorsionado y que de alguna forma la extorsión conlleva una limitación de la libertad. Ya en esos casos, pues no se aplicaría la norma, ni por el ámbito del concurso real o material, ya que es, de nuevo y repito, ya son varias, un típico ejemplo de concurso ideal conforme al 98 del Código Penal. Falta de notificación de la detención, artículo 269. El funcionario o funcionaria policial responsable por la aprehensión de un niño, niña y adolescente, la verdad que esto es un sinsentido porque no es posible tolerarse legalmente la aprehensión de niño o niña porque no son responsables penalmente. Que no dé inmediata información al o la fiscal del Ministerio Público y a la persona indicada por el aprehendido conlleva una prisión de 3 meses a 1 año. Aquí obviamente esto se vincula al sistema penal de responsabilidad del adolescente, es un delito que se deriva de la falta de cumplimiento de la obligación de manifestación de detención, los cuales, por ejemplo, en el COP está descrito en los artículos 116, ¿verdad? Las obligaciones que asume el funcionario policial, el órgano policial, en revelar el lugar de detención, lo cual tiene un asidero constitucional. Desacato a la autoridad, 270 de la LOM. Quien impida, entorpezca o incumba la acción de la autoridad judicial, del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o del fiscal del Ministerio Público en ejercicio de las funciones previstas en esta ley. Prisión de 6 meses a 2 años. Este desacato a la autoridad no solamente surge como consecuencia de una decisión de otorgamiento, por ejemplo, de una decisión de cuidado, de mantenimiento, de patria potestad compartida de un niño o de un adolescente que se deriva del Consejo de Protección, de un fiscal del Ministerio Público, sino también de decisiones judiciales que surjan del ámbito del sistema de protección del niño, decisiones de primera instancia, decisiones de los tribunales superiores, decisiones de la Sala de Casación Social. Recuerden ustedes que por disposición constitucional, todo lo que alude al tema de protección del niño en el ámbito civil lo va a asumir la Sala de Casación Social. ¿Por qué no decirlo? La Sala Constitucional, cuando se intenta una revisión de una decisión de la Sala de Casación Social. O inclusive el Tribunal de Ejecución Municipal Civil. ¿Quiénes asumen la ejecución forzosa o forzada? Los tribunales de ejecución. Es decir, puede haber una decisión definitivamente firme del ámbito de protección, pero le correspondería
la posibilidad de una ejecución voluntaria, de una resolución que otorgue que otorgue derechos en el ámbito de la protección del niño al tribunal de ejecución. Cuando se evidencie la imposibilidad de la ejecución forzosa o forzada, ha ido el tribunal de ejecución conjuntamente con el psiquiatra, con psicólogo, con autoridad, y no se ha podido realizar la ejecución de la decisión que ya fue dictada. Evidentemente allí estaríamos en presencia del delito de desacato a la autoridad en el ámbito de decisiones que favorezcan al menor. Fraude en la notificación, artículo 270A. Acoge la LOMNA una de estas modalidades de colocarle un literal para diferenciarlo de la hipótesis anterior. El funcionario o funcionaria del Poder Judicial, el funcionario o funcionaria de la Administración de Correo, o el empleado o empleada de personas jurídicas de carácter público y privado, y toda persona que haya contribuido a realizar una notificación judicial falsa o haya forjado la misma, conllevaría una prisión de 1 a 5 años. Es evidente que esta decisión judicial, esta notificación que proviene de un acto falso, ha de estar vinculado al ámbito de protección del niño o del adolescente. Es decir, cualquiera de las decisiones que se establezcan en decisiones judiciales en el ámbito de la protección. Aquí yo creo que este delito descrito en el 270A de la LOMNA necesariamente ha de tener un concurso real, ¿verdad?, con el delito de alteración de documento público, de falsificación de documento, ya no sería falsificación de documento privado, alteración de documento público, de los descritos en el código penal. Es decir, aquí se daría en el ámbito del concurso real. El delito de falso testimonio, descrito en el 271. Quien dé falso testimonio en cualquiera de los procedimientos previstos en esta ley conlleva una prisión de 6 meses a 2 años. Ojo, que no se trata exclusivamente de los procedimientos en el ámbito de protección, sino que también se trata del delito del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Mucho cuidado. Entonces, quien haya realizado quien haya realizado perjurio en los delitos, en los procedimientos descritos en la ley, administrativos, judiciales, del sistema de protección o del sistema de responsabilidad penal, incurriría en el delito de perjurio descrito en la LOMNA. En la misma pena incurre quien suministre documento o dato falso. Y aquí realmente nos podríamos encontrar con un problema de antinomia con respecto al delito descrito en el 270, siendo la notificación judicial un acto falso. Nótese que en el primero lleva una pena de 1 a 5 años y en el otro lleva una pena de 6 meses a 2 años. Aquí se impondrá una antinomia que concurra en el dubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable al reo. Si la falsedad es causa de la privación o extinción de la patria potestad,